Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí su servidor William Romero los saluda con un fuertísimo abrazo y como ya se dan cuenta tengo una compañía de clase mundial. Pero mira, quiero mostrarles algo, no sé si ustedes puedan ver allá atrás, dice Residencia YMCA. Aquí es una residencia de personas refugiadas, ¿verdad? Sí. Sí, y ¿tú viste muchas personas ahí en este momento? ¿Hay demasiada gente? Sí, hay siquiera hay unas 300 a 400 personas ahí. 300 o 400 personas ahí, wow. ¿Y el edificio es solo uno o son esos dos? Es todo. Es un área A y un área B, son 8 plantas. 8 plantas, Sí. wow, o sea, hay más de 300 personas en este momento. Chicos y chicas, nos encontramos aquí en Montreal con una temperatura espectacular. No hay mucha diferencia de la temperatura de tu país, ¿verdad? A donde yo vivo es esta temperatura. Sí, esta temperatura. Muy bonita. Entonces, mire, en el video de hoy esto va a estar súper interesante. Estamos acompañaditos con Coquito también, que vamos a dar una vuelta ahorita en un parque que queda por allí. Y allí queda la estación de metro Atwater. Es una estación de metro central, pero en este parque hoy día hay muchas personas que vienen a reunirse porque hay unos organismos que vienen a repartir víveres acá para las personas refugiadas. Entonces quiero mostrarle a las personas que nos están viendo en este momento, o sea, qué es lo que les espera cuando vienen a un albergue. Entonces aquí estamos enfrente de uno y ahorita más tarde vamos a ir allá. Pero ahorita vamos a interesarnos un poquito más por tu historia. Preséntate, cómo te llamas y de qué país vienes. Bueno, mi nombre es Byron Correa, soy de Ecuador. Ecuador. ¿De qué parte de Ecuador? Yo soy de la zona de Esmeraldas, Quinindé. Esmeraldas. La Concordia específicamente, que es Santo Domingo, pero siempre ¿Sí? estuvo en pelea ese pueblo, ese cantón. ¿De verdad? Sí. Eso en todas partes pelean, ¿no? Sí, correcto. Pelean por tierra. Pero bueno, acabas de llegar a Montreal. Sí, llegué hace 2 días. 2 días. Sí, correcto. Viene de Ecuador. ¿Cómo le hiciste para llegar acá? Bueno, primero pues yo ya he visitado algunas veces Montreal, he venido ya como 3 veces, esta es mi 4ª vez. Y por cuestiones del país donde las cosas se están complicando demasiado por la inseguridad y por las extorsiones principalmente, pues se tomó una decisión entre la familia y decidí ya venir, emigrar acá a Canadá, quedarme y pues hacer una vida ya para mí y para mis hijos, para mi familia completa. Hacer una nueva vida, un nuevo comienzo acá. Ahora, decime, ¿cómo se pasó el proceso? O sea, porque tú ya tenías una visa para entrar a Canadá, Correcto. ya habías entrado varias veces a Canadá. Sí. Entonces, lo tuyo fue fácil, simplemente compras el billete de avión, entras y Ajá. ya. Correcto, yo lo que hice fue, primero investigué un poco, ¿no? Cuál era la forma, del motivo de viajar para acá y como el tema mío era seguro por el tema del asilo. Entonces yo vine acá, llegué a migración y justamente en migración ahí uno llena un formulario digital y ahí como turista, dónde vas, que todo, y una vez que llenas te dan un ticket y ese ticket tienes que presentarle al agente aduanero y cuando estás con el agente aduanero, el de migración, perdón, él te dice que pases, pero yo le dije, bueno, yo vengo por asilo. Ok, ahí en el aeropuerto estamos hablando, aquí Sí. en el aeropuerto de Montreal. Sí, en el aeropuerto De de una Montreal. vez, pero espérame, la primera vez que me hablan de ese ticket, que vienes como refugio, ¿quién te dio ese No, ticket? no por refugio, es un ticket que cuando tú llegas en el aeropuerto hay unas máquinas, ¿no? Que tienes que dar tus datos personales, de dónde vienes. Ok, cuando te registras. Sí, correcto. Ok, Al ingreso ok. hay una computadora y ahí te dan un ticket, un documento que Ok. te dice si pasas o no. Si te sale una X, tienes que hablar con la gente y te van a hacer más preguntas. Si no te sale una X, pasas de una, porque ya anteriormente ya me salió una X y el agente de migración me hizo muchas más preguntas, pero cuando no te sale la X solamente entregas el ticket y sigues. Y pasas derecho, pero bueno, para las personas que no están familiarizadas con eso, porque tú sí estás familiarizado. Correcto. Entonces, descríbeme un poquito la máquina. ¿Es una máquina como un computador que hay Sí, ahí? es un computador táctil. ¿Okay? Y en el computador táctil ahí están todos los idiomas, ¿no? Español, inglés, francés, chino, los idiomas completos, la mayoría. Entonces tú escoges tu idioma y comienzas a llenar de qué país vienes, en qué aerolínea viajaste, cuál es tu número de pasaporte, lo tienes que escanear ahí mismo el pasaporte. Te pregunta a dónde vas a llegar, cuántos días vas a quedarte y cuánto cargas en efectivo y si cargas cosas para vender, cosas así. Entonces respondes y otras cositas como de seguridad que respondes no y bueno, y ahí te imprime.
No te demoras ni 2 minutos, 1 minuto máximo. Okay. O sea que ese es como el primer filtro que dice, bueno, vas a pasar más tiempo con el agente de migración o pasas derecho. Exacto, si las respuestas que diste son fáciles, así que les gustó al computador, al computador. Sí, porque al final es un sistema, ¿no? El sistema dice sí, entonces el sistema dice, bueno, puedes pasar y no te da una X, pero si te da la X tienes que presentarte a la gente y el agente lo revisa y te manda con una persona de migración. Y ahí te hacen muchas más preguntas, a dónde te vas a quedar, tu hotel y todo eso, te preguntan cuánto dinero traes, sí. Y te preguntan muchas cosas más. Y a veces, sí. La primera vez que vine a Canadá me mandaron a una oficina grande a hacer turno y ahí me preguntaron más cosas todavía. Así, sí, me llamaron a un amigo que tengo acá, le preguntaron si me conocía, de cuándo me conocía. Ok, estaban verificando realmente, muy puntualmente los todo datos. Lo que les dije, sí, muy puntual, la primera vez que llegué. Ya la segunda vez solamente me preguntaron, ¿a qué viene, cuántos días? Y siga. Y la tercera vez sí, ya no... Ya casi pasas derecho. No, ahí solamente te dio el documento porque no me salió la X y ahí sí pase nomás. Ok, pero esta vez tú venías a pedir, a solicitar asilo. Entonces... Ahí en la máquina... No da la opción. ¿No da la opción? Ok, no. Entonces ahí tú simplemente llenas como normal. Normal. Te da el ticket y con ese ticket, ese impreso, ese print, vas y le das al que recibe el documento y al agente de migración. Sí, porque hay un agente de migración como guardias, ¿no? Que solamente les entregas el papel y ellos ven primero. Si tienes la X, te mandan al agente migratorio. Y si no tienes la X... Pasa por el otro lado. Vaya, exacto. Okay. Entonces, él como vio que ya me dijo que pase, pero yo le dije, no, yo quiero asilo. Y ahí sí me mandó de nuevo donde el agente migratorio. Ok, entonces ahí la persona, o sea, el agente de migración, que es como un vigilante, ajá, pero ellos son de migración igual. Sí, entonces él verifica los datos que se imprimió, ajá, ahí llenando en la computadora. Y entonces, mismo si tú pasabas derecho, ahí le dijiste a él mismito a él, no, yo vengo a solicitar asilo. Entonces él cambió, ajá, de dirección y te envió hacia el otro agente de migración, que normalmente es el que está ahí en la aduana preguntando las cosas. Correcto. Y entonces a esa gente yo le dije que quiero ser, y él me lleva a otro agente, porque él hace preguntas para ver si pasan o no de turista, pero como yo pido asilo, me dijo, venga, sígame, y lo seguía a otra sala, y ahí sí, esa agente de migración se quedó ya con mi pasaporte, y me dijo, espere. Entonces tuve que esperar, llegué a las 12 a ese lugar, 12 de la noche, y salimos a las 6 de la mañana casi. 12 de la noche, 6 de la mañana, pues relativamente rápido. 6 horas, sí. 6 horas, sin embargo, o sea, tú llegaste en la noche, ajá, que es como un buen momento para llegar. No hay nadie, habían unas 10 a 12 personas, no había más. Exacto, solo que el proceso es un poquito demorado porque son cosas importantes. Claro, primero me toman las huellas, luego, primero huellas y fotografía, tengo que llenar un formulario pequeño a mano escrita, donde tengo que dar mis nombres de mis padres y un motivo por el cual estoy pidiendo el asilo. Como un resumen muy ligero sobre el motivo por qué estás solicitando asilo. Perfecto. Eso es un punto importantísimo para las personas que tienen la intención de solicitar asilo o refugio, de tener un argumento válido y estar preparados para llenar ese resumen ahí. Claro, y justamente entregas, ellos hacen eso y luego, a mí no me tocó, quizás porque ya tengo muchas visitas a otros países, no, como que sí creyeron que la historia que estaba mostrando era real, ¿no? Pero hay personas, exactamente una persona de México, que lo llamaron y lo presionaron demasiado con las preguntas. Le preguntaron mucho y lo obligaron a decir que él no venía realmente por asilo, sino a trabajar. Ok, ¿y tú sabes qué pasó con esa persona? Sí, entró, está acá. ¿Entró como refugiado igual? Como asilo sí le dieron, pero es raro porque en Estados Unidos no pasaría nunca. No, en Estados Unidos te devuelven de una vez. No, pero acá... te mandan a esa prisión. Y todavía ellos se reían porque, los de migración se reían porque dijo, ya declaraste que vienes con una doble intención. Pues no vienes realmente, vienes a buscar trabajo porque no tienes trabajo en tu país. Pero él habló y lo dijo y aún así lo pasaron. ¿Lo dejaron entrar como refugiado? Sí. ¿Eso solo se ve en Canadá? Sí, me extrañó porque yo cuando le vi eso me asusté porque todo el mundo que estaba escuchando, él fue el primero que lo comenzaron a investigar, a interrogar y realmente hablaba muy fuerte que todo el mundo escuchó y cuando el man lo cazaron y todo el mundo se asustó, ya quería irse, todos los que estaban ahí preocupadísimos, todos. Querían montar al avión otra vez. Sí, porque les dijo muchas cosas que no sé si serán verdad, no, porque no puedo negarlo, pero él en ese momento dijo que no iban a dar, el agente de migración dijo que no les iban a dar
¿cómo se dice?, posada o algún lugar para quedarse, que no les van a dar dinero, que no les van a ayudar con nada, que ellos tienen que dormir, si no tienen dónde quedarse, tienen que ir a dormir abajo de un puente. Así les dijo realmente. O sea, le me estaba metiendo terror. A toditos, no solamente a él, sino a los que escuchaban. O sea, lo hace intencionalmente para que todos escucharan. Claro, entonces, pero aquí está. Están todos ahí. Ahí están todos, o sea, eso era como por... Sí, los asustaban todos. Y todos querían ya regresarse. No, eso era como una especie de bautismo para entrar a Canadá. Sí, pero bueno, cuando ya vi que lo dejaron pasar, dije, ok, tanto escándalo y lo dejaste pasar. Entonces, tanto escándalo para dejarlo pasar de todas maneras. Sí, pero aún una persona, por eso digo, en Estados Unidos a veces han regresado a personas por mucho menos. Y acá él dijo algo que no tenía que haber dicho y lo dejaron pasar. Él aceptó que vino a trabajar y no que vino a pedir asilo. Pero igual entró como refugiado. Entró como asilado. Wow, sí. es increíble. Canadá o sea, es un país que yo estoy enamorado de Canadá. Tantas oportunidades, tantas cosas bonitas, tantas cosas bellas y wow, increíble. Byron, tú y yo nos hablamos en una videollamada. Tú estabas en Ecuador. Correcto. Cuando nos hablamos. Y me parece gracioso porque es que yo hablo con tantas personas que yo me acordaba de tu nombre, me acordé de tu cara, pero no me acordaba tanto ni de qué hablamos ni nada de eso, pero tú tienes una historia increíble, sin embargo, y vienes con unas perspectivas elevadas. Y estuvimos hablando ahorita fuera de cámaras y o sea, en la profesión que tú traes, ya inclusive tienes ofertas de empleo y muchas posibilidades y que te pagan súper bien, según me contaste, ¿verdad? Sí, bueno, en Ecuador he tenido siempre, creo que yo aprendí mucho, estudié y aparte de eso entendí cómo es el sistema realmente, que es lo que más importa en la vida, creo. Entonces, yo tengo allá trabajo, soy socio de algunas empresas, no tan alto, minoritario, 30-40% de las empresas, y pues cuestiones reales que pasan en Ecuador, que están extorsionando, te piden dinero y demasiado dinero. Digamos, a mi otro socio les quitaron las excavadoras, las máquinas de construcción, y ejemplo, para devolvérselas tenías que pagar $4,000, el otro te pedía $4,000, $5,000. Pero eso es mucho dinero en nuestros países. Claro, es demasiado, ¿no? Entonces, era increíble, no te puedes trabajar. Ellos abandonaban el trabajo, pedían terminación de los contratos. Bueno, y si no hacen eso, ¿qué pasa? Les dañan las máquinas, explotan o se las desaparecen, se las roban, que cuestan más, ¿no? Entonces, y en un país como nosotros no podemos vivir si pasa eso. Realmente ahorita un conocido de nosotros, muy fuerte, el empresario millonario en sí, vendió todo, sus máquinas, digamos una máquina que valía $200,000, la vendió en 100,000. Máquinas que valen a la mitad de precio, las vendió. Porque están cansados de la situación. Sí, y pidió asilo en Estados Unidos y se quedó en Estados Unidos con todo el dinero, se fue. Y eso pasó recién la semana pasada. Vendió todas sus máquinas en menos de una semana. Wow. Y las que no alcanzó a vender las dejó para que las venda otra persona, pero él ya se vino con toda la familia. Y eso está pasando a todo el mundo porque, ejemplo, donde yo vivo, en La Concordia, en Quinindé, donde soy, el día de ayer y anteayer destruyeron buses, quemaron buses, carros quemaron, hubo balaceras, matanzas. Entonces, en donde yo vivía, en un solo día mataron 8 personas. Entonces, a mis vecinos los secuestran para pedir dinero, les roban los carros. Es normal ya ahora eso. La gente cuando escucha eso... Sí, pero es que a mí no me parece normal que digas eso, que es normal. Pero, o sea, es muy... o sea, qué triste. Qué tristeza. Y lo que pasa es que yo hablo con tantas personas, Byron, de tantas nacionalidades de América Latina, que casi todo el mundo me dice lo mismo, que nuestros países están, mejor dicho, siendo azotados por una situación política, no sé si es política, económica, bueno, pero de todas maneras, y los que pagan son las personas trabajadoras. Correcto. Si tú trabajas, sea del trabajo que sea, desde que tengas un sueldo básico a lo que tengas, te quitan dinero. Los extorsionadores te ponen un sueldo. Ejemplo, tú tienes tal cosa, tienes que pagar $50 mensuales. Hay otras personas, o sea, dependiendo de lo que ganas, te vacunan. Es que en Colombia le decimos eso, vacuna. Allá también es vacuna. ¿Sí? Entonces, pero ellos tienen más información que nosotros. Lo último que pasó fue lo que ya me obligó a escapar. Aparte de que me extorsionaron, estaba buscando para unos puestos. ¿Qué pasó? Un amigo le ofrecen un puesto gerencial, ¿sí?, de un banco, y lo primero que le pasa a él es que lo llaman los tiguerones, que le llaman allá, una banda política, una banda, y le dice, oye,
tú tienes que dar la información de la gente que quiere un crédito. ¿Entiendes? Digamos que tú vas a pedir un crédito allá. O sea, estaban robándole los datos, obligándola a dar los datos de las personas. Que van a darles crédito para llamarlos y decir, hey, tú tienes un crédito y quiero de ese crédito la mitad. Oh. Entonces dañas a la persona. Y si tú no le das la información, te matan. Por eso han matado muchos. Desde raíz están presionando a las personas y hasta la fuente, que son directamente las personas que están afectadas. Ajá. Entonces tienen toda tu información. Ellos piden la información, entonces ellos van a tener dónde vives, cuántos hijos tienes, porque eso te piden para darte un crédito, ¿no? Cuántos hijos tienen, dónde estudian, dónde viven. Tienen toda tu información. Ellos tienen más información de lo que uno sabe. Entonces, como tienen tanta información, te llaman y te dicen hasta los nombres de tu mamá y de tu papá, dónde vive tu papá, dónde vive tu mamá, hasta de tu garante, toda la información la tienen porque los bancos están entregando. Y no porque lo está entregando el banco, no, lo está entregando un gerente porque está siendo presionado también y amenazado de muerte. Y te lo digo por algo personal. Entonces, no voy a dar el nombre de la persona por seguridad de él, pero es lo que está pasando con los gerentes de ciertos bancos en el Ecuador. Entonces, ellos ya están entregando la información hacia... Lamentablemente es así. Wow. Pues yo nunca había escuchado hablar de esta modalidad. Sí. Que eso me parece ya muy grave en nuestros países. Sí, porque, ejemplo, yo te digo, es gravísimo que tú estás pidiendo un crédito de $10,000 y al otro día ya saben ellos el momento que te lo van a dar y cuánto tienes que darles a ellos, la mitad. No, una persona que tenga un proyecto, que tenga un sueño en mente, o sea, ya de salida le cortan las piernas. Exacto. Entonces yo con eso ya dije, ¿sabes qué? Vámonos nomás. Yo cuando llegué acá me sorprendió demasiado que todo el mundo anda con el teléfono en la mano. Tú en Ecuador, inclusive ahorita tengo mi teléfono ahí sin problema. Y todo el mundo anda, una niña ayer a las 7, 8 de la noche con su teléfono solita por aquí caminando. En Ecuador jamás vas a ver eso. En Ecuador es imposible. Tu teléfono tienes que guardarlo bien y donde nadie te lo ve. Y si te roban, tener uno que esté viejito para entregar ese. O sea que la primera impresión que tú tienes ahorita es que aquí es seguridad. Sí, la seguridad, lo más importante. Seguridad, tranquilidad y pues las personas que tienen familia, pues eso es importantísimo. Por eso mismo estábamos acá. Es importantísimo. Entonces con Byron nos hablamos hace un par de semanas por videollamada. Entonces yo te di unas instrucciones de cómo hacer. O sea, tú tenías unas dudas, te aclaré esas dudas. Las personas que estén interesadas en hablar conmigo, vea, aquí en la descripción del video tengo un enlace donde ustedes pueden entrar directamente en contacto conmigo por video como lo hicimos los dos. Sí, y tú lo hiciste. Sí. Entonces tú fuiste ahí, entraste en contacto conmigo y pues yo te di las indicaciones y te di la información porque hasta donde me recuerdo tú estabas satisfecho con la videollamada. Claro, realmente, como te dije, yo ya había averiguado mucho los viajes que he tenido para saber y ciertas dudas, ¿no? Que son las que te consulté también, principalmente de cómo hacer cuando cómo traer a mi esposa, a mis hijos, si va a haber algún problema cuando ingresen acá. Entonces, bueno, me aclaraste lo que necesitaba y ya decidí, ¿sabes qué? Ya me voy. Y eso fue lo que tomé. Excelente. Ahora, en el aeropuerto, ¿qué pasó ahí enseguida? Cuando ya llenaste toda la documentación, ¿ahí ellos te ofrecieron que te enviaban a este refugio? No, realmente no ofrecieron nada. Realmente no. Yo lo sabía por los videos que vi de ti, lo sabía, ¿no? Y bueno, yo no estaba seguro de algo. Yo quería alquilar un hotel para quedarme allá, pero no estaba seguro. Y yo me olvidé de preguntarte porque no lo sabía. Si yo cogía el hotel era un problema para mí por no venir a estos lugares. Yo decía, chuta, si no voy, ¿qué pasará? Van a creer que en verdad no estoy pidiendo asilo. No lo sé, no sabía. Entonces yo dije, bueno, vamos allá con mi amigo. Le digo, vamos, porque tenemos ya una reservación en Airbnb, pero la cancelé para venir acá. Y bueno, pero espera, ¿y es la información de ese albergue dónde te la dieron? ¿Ahí en el aeropuerto? No. Yo ya lo sabía por los videos tuyos. Ok. Y como te digo, tengo buena memoria, entonces lo sabía y venía para acá. Pero justamente de todas las personas que estaban ahí pidiendo asilo, había una señora, una mexicana, que ya su esposo estaba aquí en Canadá. Okay. Entonces ella me dijo, no, mi esposo cuando llegó se quedó en un refugio. Así que si tú quieres, anda y quédate con tu amigo allá hasta que tú decidas qué vas a hacer. Entonces fuimos con mi amigo acompañándole a ella, a la hija. Y el esposo nos dijo, ¿saben qué? Quédense ahí, porque ahí no solamente es que tú vas a tener dónde comer y dónde vas a vivir. Sino te van a indicar todo. Y es lo que nosotros necesitaban. Exacto. Entonces, espera, vamos a hacer una pausita aquí porque yo necesito explicarle a las personas que tú dijiste algo importante. O sea, una persona que viene con dinero y quiere irse a un hotel, en lugar de venirse a un albergue,
que si puede hacerlo o que si eso afecta. No, eso no afecta en absoluto. Para nada. Antes todo lo contrario, tú muestras que eres solvente y que tú puedes ser independiente. ¿Ok? Y le das la oportunidad a otras personas. Correcto. Pero ahí en el aeropuerto normalmente, según me han contado las otras personas, le dan un paquete de información, muchas hojas. Y ahí en estas hojas están los sitios de los albergues. Ah, correcto. Sí, en Sí. hojas sí están, pero no es que alguien te dice. No. En hojas sí Entonces, sí, porque es que me parece importante que la persona lo sepan, sobre todo las que vienen las que en un futuro vienen aquí a Canadá, que ahí cuando piden refugio no les van a ofrecer, mira, ahí tenemos estos albergues, ¿cuál Correcto. prefieres? Que No, ahí no les dicen nada. Pero si la persona pregunta, ahí le van a decir, ve, aquí en esta hoja están las direcciones, vea uno de esos. Correcto. Entonces, si van, y creo que hay dos que son principales. Sí. Y si se van a otro que no es principal, simplemente te van a redireccionar, pero todo encamina para que empiecen en el buen lugar. Sí. Y es importante lo que tú dices porque una vez llegan acá, aquí ya les van a dar información. Yo me imagino que tú ya fuiste a Praida. Sí, correcto. Sí, que aquí te van a enviar a Praida. Entonces, una cosa que yo les digo a las personas, si pueden entrar a Canadá el sábado en la noche, es buena idea. Y tú me dirás ahorita si tiene sentido lo que te digo. Porque al entrar sábado en la noche, primero, hay menos tráfico de personal, como lo mencionamos ahorita, pero además tienen el domingo para descansar y el lunes a primera hora ir a hacer los exámenes médicos, que es lo primero que se debe hacer. Y a partir de ahí, en la primera semana, hacer los exámenes médicos, ir a la ayuda jurídica para el abogado del gobierno, ir a solicitar la ayuda social, ir a abrir la cuenta bancaria. O sea, en la primera semana hacer todo eso para que rápidamente les llegue el permiso de trabajo. Porque la hoja marrón, que ya viene con un seguro, ya se la dan al inicio. Entonces, ¿tiene sentido lo que acabo de decir? Claro, nosotros llegamos martes, ¿no? Tú hablas de un sábado. Bueno, realmente nosotros hicimos el proceso que dices, llegando martes, martes viajamos, miércoles estuvimos aquí, y realmente yo creo que el truco, aparte de llegar un sábado, porque el sábado son los vuelos más baratos y creo que va a haber más gente, el truco es llegar en la madrugada, a la 1, porque ahí no hay nadie. Porque los vuelos yo veo, porque yo vi el aeropuerto y el aeropuerto estuvo cerrado. Desde la 1 de la mañana no hubo nadie hasta las 5 de la mañana no hubo ningún vuelo. Como no hay vuelos no significa que no hay más gente. Entonces yo me analicé eso el aeropuerto, ¿no? Que el de 1 a 5 no hubo vuelos. Entonces es una hora precisa para llegar porque no va a haber gente de ningún lado. Sí, eso es lo que yo vi. Más, puede ser un sábado, haya menos vuelos. Pero yo digo, el último vuelo que llegó fue el de nosotros, que llegamos a las 12 de la noche y de ahí ya no hubieron más vuelos, entonces ya no hubo acumulación de gente. Entonces yo creo que lo más importante, aparte de viajar un sábado, es llegar en la madrugada. En la madrugada es lo más importante. Así, el sábado, pero en la madrugada. Sábado en la madrugada, o sea que van a descansar, sin embargo, parte del sábado, descansan domingo y el lunes a primera hora. Claro, o pueden llegar domingo a la madrugada, sí, pero el chiste es que llegaran esos días, en la madrugada. pero a la madrugada, porque no hay nada, no hay vuelos, no hay nada, entonces es perfecto. Y de ahí, sí, el lunes comenzar todo el papeleo, porque sí es agotador para todos, sí, porque no es que son muchos documentos que tienes que llenar, tienes que hacerte un examen médico, tienes que irte a Pride para que te ayuden con los abogados, te den indicaciones, bueno, y realmente... Por suerte he visto los videos tuyos y yo me adelanté mucho más a lo que ellos me dijeron. Sí, yo ya tengo abogado. O sea, tú ya estabas listo con todo. Sí, yo antes de que me aceptaran en Pride, yo ya tenía mi abogado, que era gratuito. Él mismo me hizo firmar toda la información. Los exámenes médicos también antes que Pride, yo ya fui directamente donde ellos. Claro que el primer día no me aceptaron porque dicen que no aparecía en el sistema aún. Al siguiente día ya aparecí, ya me hicieron los exámenes. Como dijo una chica en tu video, un chico, creo que fue, sí, un señor que estaba aquí, que dijo que el chiste era llegar de mañana, nosotros fuimos de mañana, en un par de horas ya salimos del examen médico. Sí, porque si llegan tardecitos ya hay demasiada gente haciendo los exámenes ahí. Sí, y ni siquiera teníamos cita. Fuimos en ese mismo rato y ahí mismo nos dijeron quédense y nos fuimos. Y bueno, estamos manejándonos en eso para sacar todos los documentos. Ya dijeron que esperemos el permiso de trabajo, que creo que nos llegará entre 15 días a un mes. Por ahí alguien me dijo, una señora que ya sacó, que no esperemos el permiso. Lo que me dijo ella es, pasados los 15 días, vayan y pídanlo directamente en migración,
porque ella lo hizo así, dijo que ella se demoró 20 días en sacarlo porque se hizo los exámenes, esperó 15 días y se fue a migración y ahí mismo le hicieron su permiso, antes de que lo envíen. Ahí mismo Directamente. sí. ¿Y esa dirección dónde la consiguió ella? Aquí, Aquí dan toda la información. sí, aquí dan toda la información. A mí me la dieron aquí porque no la conocía. Conocía el lugar, sí, pero está muy cerca de acá, creo que queda, ¿qué será? Unas 7, 8 cuadras o 10 cuadras, sí, en el centro de inmigración de Canadá. Y dice que allá tengo que ir a pedirlo, que no espere que me llegue, sino que vaya y lo pida. Y ahí mismo me lo generan. Entonces las personas que nos están escuchando y llegan a este tipo de residencias, de albergues, de refugio, llámelo como ustedes quieran, el truco está en moverse uno, Sí. no dormirse en los laureles. Porque Sí. yo veo que tú eres una persona como muy hábil, inteligente y tú eres muy despierto y estás en la jugada. Entonces estás haciendo lo que tienes que hacer. Correcto. Hay personas que no es así, hay personas que llegan acá y se ponen a rascarse en el ombligo, a mirar para arriba y pasan una semana, pasan 2, pasan 3, no han hecho los exámenes médicos y así se les demora después el permiso de trabajo. Y todo se complica después porque es mucho más lento. Correcto, sí, es mucho más lento. Por eso mismo, lo más importante creo que, como siempre has dicho, la información es todo, ¿no? Si tú tienes una buena información, lo puedes hacer rápido. Si tú no te informas, es difícil. Hay personas que han llegado acá que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer y eso les complica porque es así. Sin información no avanzas. Entonces, si bien entiendo, los videos que hemos publicado aquí en nuestro canal a ti te han servido. Sí, por eso mismo, todo lo que has... yo he visto casi todos tus videos, quizás me he perdido unos 3 del inicio, pero desde que te conocí en YouTube, he seguido los videos y todos están correctos, ¿entiendes? No dijiste algo falso, no tampoco ofreciste muchas cosas. Lo que sí estoy viendo que el tema de la información es correcta, precisa y me ha servido mucho y es lo que me hace que ahorita estamos por delante por un día de las mismas personas que llegamos el mismo día. Y ellos están Estás a un paso adelantado. Sí, un día más que las personas que llegan. Y yo apenas tengo 2 días, ¿entiendes? Y ya estás súper adelantado. Sí, Wow. Byron, estoy contentísimo de haberte encontrado, de haber vivido esa experiencia contigo, de la videollamada que tú tomaste conmigo, nos hablamos y ya estás acá y vas a un paso delante de todo el mundo, vienes con actitud, tienes buenas perspectivas tanto para tu familia como cuestiones laborales. Soy muy orgulloso de ti, Byron. Bendiciones para ti y para tu familia. Te deseo una bienvenida increíble aquí a Canadá. Canadá necesita personas como tú. Entonces, Byron, si tú pudieras darle un consejito a una persona de tu país, ¿tú qué le dirías para hacer este proceso y venir acá? Bueno, lo más difícil para nosotros en Ecuador es tener la visa. La visa, Creo ¿verdad? que es lo más difícil, sí. Lamentablemente sí es complicado y entre uno de los requisitos para la visa es tener por lo mínimo unos $5,000 en tu cuenta por 3 meses para sacar la visa. Es uno de los requisitos más importantes y a veces es complicado tener esos $5,000 en tu cuenta así puedes moverlo, aumentarle, pero no quitarle, ¿entiendes? Sí. Y tener esos montos es complicado, pero una vez que ya tengas la visa, vienes acá, pides tu asilo, realmente, porque créeme que del Ecuador habrá un 95% de personas que están siendo extorsionadas y que a todos los amenazan con matarlos si no pagas. Que acá tú nomás das tu historia, ¿no? La realidad, mira, me están extorsionando y si no pago me van a matar. Y ya entras. Claro, tienes Wow. que poner tu denuncia en la Fiscalía de Ecuador porque tienes que ponerla, porque tienes que demostrar que te están extorsionando. Sí. Y de ahí vienes acá, pides asilo y créeme que acá para las personas que vengan con pocos recursos, estos lugares son perfectos. Aparte te ayudan para que te den un dinero de $780 mensuales, que a mí no me lo dieron porque me dijeron que van a revisar las cuentas, cuánto dinero tenía ahorita y me dijeron, no, sabes que tú no tienes que estar ni en el albergue, no sé por qué te metiste al albergue. Le digo, porque me dijeron que era el único lugar que tenía que ir, le dije a la chica y me dijo, no, tú ya puedes irte, pero le digo, pero búscame una casa porque no tengo, yo sí quiero, pero no tengo. ¿Verdad? Ya que estás tocando ese tema, también después de la videollamada yo te incluí al grupo que yo Ajá. tengo aquí en WhatsApp. Y justamente ayer o antier, no recuerdo bien, tú me podrás recordar, yo publiqué unos organismos donde ayudan a las personas a encontrar, pues para que encuentren fácilmente un alojamiento, un arriendo. Correcto, sí.
Yo creo que tú tomaste esa información, Sí. ¿verdad? Sí, correcto, claro. Y tú te comunicaste con ellos. Sí, me comuniqué con ellos. Ellos lo que hacen es darte una carta Referencia. de referencia, que es lo que te piden para arrendar. Te ayudan con eso porque te piden carta de referencia, tu estado crediticio aquí en el país, y no lo tengo, entonces ellos te ayudan a convencerlos, ¿no? No es que te van a pagarles, sino que los ayudan a convencer que te den a ti el departamento, ¿no? Y te ayudan a traducir también todo. Claro, son traductores también, ellos hablan inglés, francés y traducen con ellos. Aparte de eso, están ahí acompañándote, ¿no? O sea, el apoyo es increíble, porque es que lo más difícil acá es tener una referencia para que diga, bueno, yo meto mis manos al fuego por esta persona para que le alquilen. Correcto, Y sí. los organismos estos hacen eso, con una carta de referencia, los llevan allá, les ayudan a traducir, mejor dicho, les ayudan a cerrar el contrato. Sí, pero no es fácil, ¿no? Arrendar aquí sí es complicado. No es fácil. No es fácil. Aunque estén ellos, las personas se cuidan mucho su dinero, creo que de todos los haríamos. Entonces, ¿sabes qué? Hay unos que no. Esperemos que haya uno que diga que sí, ¿no? Porque mi idea ahorita es, como vi que ya hay muchos no, porque no nos conocen. Somos latinos, lamentablemente creo que los latinos sí no nos toman muy en serio acá, porque más que todo creo que por lo que somos muy divertidos, muy alegres, muy festivos. muy festivos sería la palabra correcta. No, yo porque he conversado con algunas personas acá y lo que me dicen es eso, ustedes en vez de hablar gritan y en vez de hacer una fiesta, una reunión, ustedes hacen Es una una mega fiesta, una rumba. y les da mucho miedo eso. Sí. Sí, entonces, por ende, no es fácil que a un latino le den Le un alquilen arriendo. fácilmente. Sí, no es fácil. Pero ellos tratan de ayudarte, diciéndoles cosas buenas de ti, aunque ni te conozcan. Para convencerlos. Sí, pero no es fácil. Pero estamos tratando, todavía seguimos tratando de conseguir un departamento. Y como te digo, lo que tú dices es lo que se usa. Yo lo usé, me funcionó. Lo estoy usando con los señores de acá de la casas y me funcionó. Y aparte aquí me gusta que me informaron de todo. Ejemplo, si aprendes francés acá, te pagan $12 la hora por aprender francés Por con estudiar. 3 horas diarias, ¿sí? Que llega a un monto casi de 760, 780 más los 700 que te dan de... Son 1500 más o sin- menos, o sin sea, trabajar nada. tienes unas buenas bases para empezar. Claro, ¿no? Y realmente sí, para la persona, por eso digo, la gente que viene sin recursos, si hace lo correcto, va a tener su dinero, Va a, aunque sea empezar, para sobrevivir. va a empezar con pie derecho. Sí, que se informen bien. Lo más importante, informarse. Y de ahí para allá, créeme que aquí en este país los tratan bien, hay mucho trabajo, me he dado cuenta, he ido a muchos lugares. Y claro, tienes que tener tu permiso de trabajo, si no, no vas a trabajar, pero hay mucho trabajo. Y que aprendan inglés o francés. Que vayan adelantando el Sí, idioma. si tú no hablas, no es muy difícil. Es muy Excelente, difícil, sí. excelente, Byron. Vamos a ir terminando con esta nota, chicos y chicas. Mira, si el contenido de este video les gustó, mira, regálenme una manito para arriba, un super like, que eso no les cuesta nada. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse ahora mismo, eso es gratuito. Y compartan el video en sus redes sociales, chicos y chicas. Aquí su servidor William Romero en compañía de Calidad Hoy, ya lo escucharon, se despide de todos ustedes diciéndoles vamos pa'lante, chicos y chicos, no abandonen su sueño, chao, que chao.